Aplaudimos, mis hermanos, aplaudimos doble para el Señor, porque Él viene pronto, amén. Decirlo a Él. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán. Las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora, solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Oh, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Hoy yo quiero ser bienaventurado, Señor, y esperarte. Díselo otra vez. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. Tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora, solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Levanta tu voz. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Levanta tu voz y dile: glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Díselo otra vez. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás.
que firme encuentres en ti. Díselo otra vez, bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Amén. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Aleluya. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios y a Pastor Jorge por la oportunidad que nos da de poder exponer su palabra en este día. Voy a predicar bajo el tema en el tiempo de Dios. Cuando hablamos del tiempo de Dios, es simplemente diciendo que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de mi vida, es el dueño de su vida. Nada se mueve sin que Él no lo permita. Nosotros no podemos hacer nada si Él no lo permite. Entonces, cuando hablamos del tiempo, hablamos de ese tiempo. Muchas veces nosotros nos movemos en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios, cuando se trata de algo en específico, un llamado o algo. Y yo voy a predicar, voy a agarrar unos textos bíblicos que están en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 20. Esto lo escribió Lucas, el médico, y Lucas cree que era un historiador muy minucioso cuando se trataba de escribir. Y Lucas describe esta escena, la de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Y Esteban está defendiéndose delante del concilio, de los principales. Cuando nosotros nos damos cuenta, Esteban, cuando escudriñamos la Biblia, dice la Biblia que a consecuencia de que la iglesia estaba creciendo, los apóstoles habían descuidado a las viudas y el pueblo hizo un reclamo, y a consecuencia de eso los apóstoles oraron y escogieron 7 diáconos. Pero es interesante porque estos 7 diáconos dice que eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Dios puso la mirada sobre estos 7 y entre ellos está Esteban. Esteban era un tremendo predicador. Fue llamado para servir a las mesas, pero aquí donde lo vemos está predicando. Y dice la Biblia que se hacían prodigios y milagros a través de la mano de Esteban. Dios estaba con Esteban. Y Esteban hizo su debut y despedida. O sea que nosotros muchas veces pensamos de que a nosotros los cristianos pues no nos va a pasar nada, que venimos al Señor y todo color de rosa, pero vemos que este hombre era un gran hombre de Dios. Nosotros podemos decir que todo obra para bien. La Biblia dice que al que ama a Dios todo obra para bien. Muchas veces la gente tiene una idea equivocada de lo que es bien. Nosotros podemos pensar que bien es porque yo vivo bien, yo tengo un carro, yo tengo dinero y yo tengo todas las comodidades. Pueda que usted piense que eso es bien,
Pero no, ante los ojos de Dios no. Ante los ojos de Dios lo más importante es cuánto nosotros le amamos, cuánto nosotros tenemos la mirada puesta en lo que verdaderamente tenemos que tener puesta la mirada. Y aquí vemos a un hombre lleno de Dios, que su ministerio fue un ministerio corto y que murió apedreado por los religiosos de ese tiempo. Y eso nos dice a nosotros que cualquier cosa puede pasar. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no nos libra de que nosotros podamos pasar por situaciones difíciles, y esas situaciones difíciles son las que nos forman a nosotros. Es a través de las situaciones difíciles donde podemos ver la mano de Dios. Esteban, antes de ser apedreado, dice que él vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Eso es lo más grande, porque Esteban sabía para dónde iba, y automáticamente Dios dio testimonio para donde Esteban iba. Entonces nosotros no tenemos que desenfocarnos en realidad de lo que verdaderamente Dios está haciendo en nuestra vida y cómo tenemos que ver las cosas. Y aquí en el libro de los Hechos, a través de los labios de Esteban, se describe una narración que en el libro de Éxodo no se dan muchos detalles, pero aquí en el Esteban, lleno del Espíritu Santo, da un poco más de detalles. Y en el capítulo 7, versículo 20 del libro de los Hechos, dice: en aquel tiempo, o en aquel mismo tiempo, nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue creado 3 meses en la casa de su padre. El versículo 21 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al prójimo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En el versículo 20 dice: y en aquel mismo tiempo nació Moisés. ¿En qué tiempo? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, el pueblo de Israel había hecho una nación en Egipto, y se había formado una nación. El gobernante de turno, o faraón, el faraón que estaba ya no conocía la historia de José, se había olvidado de la historia de José. Entonces él vio que el pueblo de Israel había crecido demasiado, y dijo él: si el enemigo nos ataca y este pueblo nos da la espalda, nos vamos a hacer presa fácil del enemigo. Entonces el faraón empezó a dar leyes para oprimir al pueblo, y dio la orden de que todo hijo varón de los hebreos que naciera, que lo matara. Es aquí donde leí que dice: en aquel mismo tiempo, fue en ese tiempo que nació Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el héroe de la fe, y vamos a leer qué dice el libro de Hebreos de los padres de Moisés. Dice:
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Estaban pasando momentos difíciles los papás de Moisés. Nosotros sabemos que cuando un hijo nace, pues es una bendición y nos gozamos, pero en este momento yo pienso que no era un gozo para ellos, porque el hijo que tenían en sus manos era hermoso, pero estaba corriendo el riesgo de morir. Nosotros como padres hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, pero el libro de Hebreos dice que estos padres eran padres de fe. Qué responsabilidad la que nosotros tenemos como padres, de poder instruir a nuestros hijos por los caminos correctos. Estos hombres conocían a Dios por la fe. La fe verdadera es cuando conocemos a Dios y confiamos en ese Dios. Ellos prepararon una canasta, la prepararon de tal manera que el agua no podía entrar, y a los 3 meses ya no pudieron callar y pusieron al niño en el río, en el Nilo. Precisamente lo que Faraón había dicho, que todo niño fuera tirado al río, al Nilo, para que fuera devorado por cualquier animal o cualquier cosa. Y irónica la vida, porque ahí mismo lo puso Jocabed, la mamá de Moisés. Dios empezó a tomar control de todo. ¿Por qué? Porque habían hombres de fe ahí. Y Dios honra la fe de la gente. Dios honra nuestra fe. Y ellos pusieron su confianza en que Dios iba a hacer algo. Y Dios en la casa de Faraón, en el palacio, preparó a la hija del Faraón para que en el preciso momento en que este niño pasara por el río, pues ella saliera. Y vemos que cuando Moisés como niño iba pasando, ella lo vio, y cuando abrió la canasta vio que el niño era hermoso, y ella supo que era hebreo, pero le cayó en gracia. La gracia de Dios sobre este niño estaba ahí, porque dice la Biblia en el capítulo 7 y versículo 20, y fue agradable a Dios. Qué interesante que nosotros podamos ser agradables a Dios. Dios en su omnisciencia, Él pudo ver desde el embrión hasta el nacimiento, su vida completa hasta la muerte. Dios todo lo conoce, y Dios conoce el corazón. Dios dice las cosas como Él solo sabe. Él dice porque Él ya sabe todo, Él lo vio. Y Moisés fue agradable, Dios ya lo había visto. Y nosotros tenemos ese conocimiento a través de la Biblia de la importancia de cuando Dios nos llama. Dios tenía un propósito especial con Moisés, y Dios puso sus ojos sobre él. Nadie viene a Dios porque es bonito, aunque la Biblia dice que Moisés era hermoso. Tal vez no todos, ¿verdad?, somos hermosos, pero tenemos la gracia de Dios, y eso es lo más importante. Cuando usted tiene la gracia de Dios, lo tiene todo. Y Moisés fue agradable a Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis, los hijos de Eva y de Adán, Caín y Abel, cuando nosotros nos damos cuenta de que llegó el tiempo de presentar sus ofrendas delante de Dios, dice la Biblia que Abel, dice la Biblia que Abel fue agradable a Dios y le agradó su ofrenda, pero también dice que Caín no le agradó a Dios ni su ofrenda. Hay muchos teólogos que
comparten la idea de que la ofrenda de Abel, al tratarse de un animal, pues representaba la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Hay otros que dicen que no. Yo soy de las personas que pienso que la ofrenda de Caín era una ofrenda que era aceptable delante de Dios. Si nosotros vamos a Levítico, ustedes lo pueden leer, Levíticos en el capítulo 2 habla de todo este tipo de ofrendas que trajo Caín, pero simplemente no se trataba de ofrenda, se trataba de agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, pues Él se va a agradar de nosotros, porque nosotros no lo podemos engañar, usted no lo puede engañar. Caín, cuando después de que mató a Abel, Dios se le acercó a él y le dio la oportunidad y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, malcriadamente le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios quería que él reconociera que había fallado, pero ahí vemos que era un hombre duro de corazón, que no le interesaba lo divino. Moisés, Dios ya había visto que él era un líder que iba a levantar, que nosotros hasta el día de hoy íbamos a estar hablando de ese hombre, porque nos dio muchos ejemplos. Y aquí vemos que Dios era que tenía el control de todo. Desde pequeñito, desde recién nacido, Dios empezó a guiar la vida de Moisés. Dios lo introduce en la casa del enemigo, que Dios al que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando se levanta el mal contra nosotros, Dios es poderoso. No solo lo crió, o sea, no solo lo agarra, sino que todavía trae la mamá de mismo Moisés y empezó a pagarle para criar a Moisés. Dios es bueno, ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios que usted le sirve. Entonces tenemos que estar agradecidos porque Él puso su mirada sobre nosotros. Y aquí vemos que Moisés empezó a desarrollar su vida en el palacio del rey. Cuando Esteban narra, dice que de 40 años era Moisés, 40 años, cuando él sintió en su corazón que era hora de ejecutar el llamado que él sentía en su corazón. El trabajo de los papás de ellos había tenido un efecto eficaz. Ellos le habían enseñado a Moisés quién él era verdaderamente, que él era un hebreo, que él había sido adoptado, pero que en realidad él era un hebreo y que había un Dios al cual ellos habían confiado, y ellos querían depositar en Moisés esa fe que ellos tenían, y lo lograron, porque Moisés, vemos que a la edad de 40 años, él cree que es el tiempo de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero eso es lo que él creía. Por eso le digo, los tiempos son de Dios. Nosotros nos movemos en nuestro tiempo y muchas veces erramos y fallamos. Moisés creía que él estaba listo. ¿Por qué Moisés creía? Porque Moisés dice que él había sido enseñado, en el versículo 28 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Moisés era el líder que todo el mundo podía haber dicho: él es. Porque tenía la apariencia, porque tenía el dinero, porque tenía el poder, lo tenía todo. Nosotros cuando analizamos las cosas muchas veces, nosotros decimos por nuestra experiencia, por esto, por el otro, y se nos olvida que hay un Dios allá con su mirada puesta
muchas veces sobre una persona que nosotros ni pensamos que Dios tiene propósitos con ellos. Nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias. Dios no juzga por las apariencias. Dios juzga porque Él mira lo más íntimo de su corazón. En el libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió errores esos errores los pagó con creces. Moisés creía que él podía, y Dios sabía que él no estaba preparado. Él tenía el llamado, pero no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Cuando usted se cree muy fuerte, muy sabio, déjeme decirle que está a punto el Señor de hacer algo en la vida suya. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios nos prepara, Dios nos capacita y Dios nos guía a través de su Espíritu para ejecutar aquello por el cual Él nos ha llamado. Mucha gente puede decir, Dios me llamó, y es algo que nosotros no podemos discutir, porque Dios llama, Dios habla, y es algo que nosotros no podemos discutir. Pero al hombre que Dios verdaderamente llama, Dios lo capacita, Dios lo guía, porque hay muchos llamados. Hay llamados de hombre, llamados de jefes para trabajar, pero hay llamado de Dios también. Y nosotros, que Dios ha depositado su confianza para ser expositores de su palabra, tenemos una responsabilidad grande sobre nuestra vida, que nosotros tenemos que depender completamente de Dios. Moisés creía que él podía. Cuando usted cree que puede, Dios lo va a pasar por el molino de la prueba para que entienda que esto no es con fuerza suya ni es con fuerza mía. Los papás de Moisés entendieron ese punto. Ellos, en el momento más difícil, entendieron que todo lo que estaba pasando no estaba en las manos de ellos. Escondieron a Moisés por 3 meses, pero esos 3 meses se hicieron eternos y ya no lo pudieron ocultar más. Esos 3 meses era el tiempo que Dios tenía precisamente para que la hija de Faraón saliera en el momento preciso y pudiera recoger a Moisés. Cuando yo le digo Dios llama a quien sea. Dios llama para salvación, Dios llama para propósitos en específico, para misiones. Dios llama para que usted pueda hacer una bendición a otra persona, o Dios llama para que usted lleve un mensaje a una persona, sea un mensaje de juicio, o sea un mensaje de la gracia de Dios. Pero Dios llama, y Dios movió a esta mujer, a esta hija de Faraón, para un propósito, para rescatar a Moisés de ahí del río Nilo. Entonces lo introdujo a la casa, al palacio, y ahí Moisés se desarrolló. Pero Moisés tenía un propósito, tenía un llamado de Dios, pero faltaba que Dios formara el carácter de él en la vida de Moisés. Y es aquí donde nos damos cuenta que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y él actuó. Y a consecuencia de eso, entonces mató al egipcio y fue descubierto. Y le tocó que salir huyendo porque él sabía que su vida corría peligro. Es ahí donde Dios empieza el proceso. Moisés sale del palacio,
donde lo tenía todo, sale del palacio al desierto, de ser un hijo, de un hijo de la hija de Faraón, a ser un don nadie en el desierto, de tener todo el dinero, toda la fama y todo el poder, a ir al desierto a trabajar como un pastor. Cuando la hija de Labán lo miró a él, vio a un egipcio, y eso era lo que Dios quería quitar de él. Dios quería quitar todo lo que representaba a Egipto, porque acuérdense que Egipto representa el mundo. Dios nos ha llamado y nos ha separado. Cuando nosotros decimos santo, es porque Dios nos ha apartado con un propósito específico. Nosotros hoy en día vivimos situaciones críticas. Todo el mundo, usted lo oye hablando y parecen cristianos, pero su vida, sus acciones dicen todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser dignos representantes de lo que nosotros verdaderamente exponemos. Nosotros muchas veces predicamos este evangelio como que fuera cualquier cosa, y déjeme decirle que no es cualquier cosa. Dios, desde los principios, Dios empezó a revelarse al pueblo de Israel a través de una manera gradual. Empezó a revelarse. Vemos en el monte Sinaí que a través de Moisés empezó a revelar quién él era a través de sus mandamientos, y Dios estableció muchas cosas que reflejaban el carácter de él. Lo que nosotros tenemos hoy en día es un paquete completo de lo que verdaderamente Dios es. Nosotros somos privilegiados de que Él haya puesto su mirada en nosotros, y aparte de que Él puso su mirada, tenemos una responsabilidad grande y tenemos que tener un compromiso grande con Él para poder ser nosotros siervos útiles, que la gente pueda ver que en realidad Dios ha hecho algo en nosotros, que la gente pueda ver la gloria de Dios en nosotros, para que el mundo crea de verdad que hay un Dios poderoso. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz. Y Moisés fue ahí donde Dios llevó a Moisés, y lo llevó al desierto, y lo llevó a cuidar ovejas. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 46. Génesis 46. Génesis 46. Génesis 46. Génesis 46. Dice en el versículo 34, dice así: entonces diréis, hombres de ganadería han sido sus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Moisés se había criado en Egipto, y él sabía que ese trabajo era abominación para los egipcios. Dios empezó a trabajar en el carácter de Moisés. Moisés creía que él podía, que él estaba listo, y Dios quería formarlo. Dios quería que él fuera el líder que él iba a necesitar para poder cruzar, para poder sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y poderlo llevar a la tierra prometida. Vemos que es aquí en el desierto donde Dios precisamente iba a desarrollar el ministerio de Moisés. Dios
se las sabe todas, no como nosotros, que Él se las sabe todas. Fue ahí que por 40 años empezó a formar a Moisés para poder hacerlo el hombre que Él iba a ser, un gran líder. Cuando Jesucristo apareció en escena, los fariseos hablaban de Moisés como lo idolatraron de una manera tremenda. ¿Pero por qué? Porque fue un gran caudillo, fue un gran líder. Pero Dios ahí lo quería formar. Dios ahí en el desierto, donde Él lo iba a usar, donde el ministerio de Él se iba a desarrollar, fue ahí donde lo llevó, al desierto. Y lo llevó por 40 años. 40 años estuvo ahí en el desierto. Y fueron 40 años el ministerio de Moisés, ahí mismo en el desierto. Dios quería hacerle entender a Moisés primero que esto no se hace con la fuerza de nosotros, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestra elocuencia, que esto se hace a través de la guianza de Dios, de su Espíritu hoy en día sobre nosotros. Nosotros muchas veces creemos que por nuestra experiencia podemos tomar decisiones muy sabias y nos equivocamos porque nosotros tenemos la vista muy corta. Dios no. Dios no tiene la vista corta. Dios puede ver lo más profundo. Lo que yo ya pensé, Él lo puede ver. Entonces tenemos a un Dios que no nos podemos esconder de Él. Yo estoy aquí y Él me conoce bien a mí. Usted está ahí y Dios lo conoce muy bien. Dios sabe lo que está pidiendo de usted. Dios sabe por el momento que está pasando. Tal vez este día es el tiempo de Dios para su vida. Es el tiempo de Dios para mi vida. En el tiempo de Dios, Moisés fue llamado. En el tiempo de Dios, Moisés fue preparado. Fue en el tiempo de Dios donde Dios formó a un gran líder. Es en el desierto donde Moisés se da cuenta primero que está solo. No había ni dinero, no había ni la seguridad que el palacio le daba, no estaba, ni la sabiduría que había adquirido, no estaba. Y por 40 años estuvo en el desierto. Pero allí en el desierto se le apareció Dios. Qué lindo, porque usted puede creer que Dios no está ahí. Usted puede estar pasando por una situación difícil, por un momento difícil, o porque Dios está tratando con su vida, porque Dios está formando el carácter de Él en su vida. Muchas veces nosotros creemos que estamos solos, que no hay nadie, pero Dios está trabajando en nuestra vida. Es en los momentos difíciles donde usted se da cuenta qué es lo que tiene al lado suyo. Es en los momentos difíciles donde usted dice, esto no es como parece, esto no es como yo lo pensaba. Es a través de la prueba que sale lo que usted tiene al lado suyo. Es a través de la prueba que Job se dio cuenta que lo que tenía a su lado no era lo que él creía. Es a través de la prueba donde Dios nos pasa y Dios nos forma. Dios pone su mirada en nosotros. Dios puso su mirada en David. Y David sabía que Dios había puesto su gracia sobre él. Cuando su familia lo había desechado, era el menor, haciendo el trabajo que todos repudiaban, el de pastorear, igual que Moisés. Pero Dios ahí se le apareció. Él ahí en el desierto o pastoreando, Dios lo visitaba.
Y qué bueno que tenemos a un Dios que no hace acepción de personas. Usted puede ser una persona de la alta sociedad. Usted puede ser una persona muy pobre económicamente. Usted puede ser una persona muy sabia, así como Moisés en toda la sabiduría egipcia. Usted puede ser una persona, pero déjeme decirle que para Dios, usted que tiene todo el dinero del mundo, usted que tiene toda la sabiduría de esa tierra, es igual que aquel campesino que está allá en la tierra arando o trabajando. Para Dios, usted es igual. Todos nosotros valemos lo mismo. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todos nosotros. Él nos compró a precio de sangre, y no importa la raza, no importa el color, no importa el estatus social suyo. Dios lo compró, y lo compró a precio de sangre. Es ahí donde Moisés mira una zarza que está agarrando fuego, pero que no se quema. Y ahí hace Dios una declaración que Moisés le dice, Dios le habla a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios sacó las credenciales de quién Él era. Le estaba diciendo: yo soy el Dios de promesas, yo soy el Dios de pactos, yo soy el Dios que cuando digo algo yo lo cumplo. Yo te he llamado, y hoy es el día donde vamos a ejecutar lo que yo te había dicho muy dentro de tu corazón. Porque Moisés sabía que Dios lo había llamado, pero él creía que con sus propias fuerzas podía, y Dios quería hacerle entender que no es con fuerza de nosotros. Moisés se sentía muy fuerte, muy orgulloso. Nosotros muchas veces nos pasa igual. Nosotros creemos que podemos, porque tal vez Dios ha puesto su gracia, porque tal vez podemos leer, pero Dios no necesita de eso. Dios necesita que nosotros rindamos su vida completamente a Él, que sea su espíritu que guíe nuestras vidas. Dios se reveló al pueblo de muchas maneras, y Él quería mostrarle a ellos quién Él era, qué es lo que le agradaba, qué es lo que no le agradaba, qué pasaba cuando usted le obedecía y qué pasaba cuando usted no le obedecía. Dios quiere que nosotros lo conozcamos como Él es. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros conocemos un poco la palabra, nos damos cuenta del carácter de Dios, y nos damos cuenta que somos siervos inútiles, y Dios quiere que Moisés entienda que Él es eso, pero que había un Dios grande detrás de Moisés. Esto no se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de Moisés, no se trata de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Se trata de un Dios grande que tenemos nosotros. La Biblia sí habla del hombre, pero no es esa la importancia. La importancia es el Dios de estos hombres, es el Dios de nosotros, el Dios que tenemos hoy en día. Usted puede estar pasando por una situación difícil, pero déjeme decirle que hay un Dios poderoso. Hay un Dios que no ha cambiado, que su brazo de poder está extendido todavía. No estoy aquí para decirle que todo le va a ir bien hablando de lo material. Estoy aquí para decirle que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, que Él tiene propósitos con nuestra vida. Y aunque estemos pasando por la situación que estemos pasando, muy difícil que sea, Dios tiene control de todo. Dios puede estar formando su vida como Dios puede estar formando mi vida. Dios estaba formando la vida de Moisés y se le apareció como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el Dios de promesas, como el Dios de pactos, y lo llamó para ir a hacer lo que él sabía que Dios había puesto en su corazón. Nosotros, Dios nos ha llamado, y nos ha llamado con un mensaje en específico. Cuando
nosotros vemos el pueblo de Israel, cuando Moisés empieza a llegar al pueblo de Israel, ya sabemos la historia, los milagros, cómo Dios actuó, pero Dios empieza a caminarnos por el desierto, donde Moisés había vivido 40 años, era un terreno que Moisés conocía muy bien. Y vemos que Dios había formado el carácter de Moisés muy bien. Cuando a la edad de 40 años, cuando Moisés creía que él podía, cuando Dios se le aparece, Moisés ya no se siente capaz de poder ir delante del faraón. La sabiduría que él creía, pues ya no la puso por delante, ya no sacó las credenciales que tenía, sino que dijo, yo no soy digno. Es más, él dijo, hasta soy torpe para hablar. Muchos dicen que él era pues tartamudo y todo eso, pero yo pienso que él no se sentía digno, él no se sentía capaz de ir a hablar. Es ahí donde aparece Dios, y Dios sabía que él estaba preparado. Así lo quería Dios, lo quería tener ahí, donde él entendiera que no era con sus fuerzas, sino que la mano de Dios iba a guiar su vida. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo igual. Dios nos ha llamado, Dios lo ha llamado para que usted entienda que no es con su fuerza y no es con mi fuerza, es con el poder de Dios. Cuando Dios llama, Dios capacita, Dios respalda. No es como mucha gente cree. Cuando la gente anda buscando líderes, los busca como las compañías hoy en día buscan. Las compañías empiezan a ver su historial y le dicen, mostrame cuántos años llevas en esto, mostrame cuánto tiempo llevas en esto y llevas en esto. Dios no. Dios llama porque Él quiere llevarse la gloria. Imagínese usted, Jesucristo viene bajando de Gadara, se encuentra un endemoniado gadareno. Dios, a través de su poder, lo liberta. Cuestión de minutos. Este hombre queda libre y él quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice, ve y háblale a los tuyos las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Para usted y para mí, no era una persona capaz. No era una persona que tuviera el tiempo para poder ir a hacer eso. Pero para Dios sí. Y esa es la diferencia. Yo y usted juzgamos por las apariencias. Juzgamos muchas veces por las situaciones en las que estamos. Dios no. Dios mira diferente. Dios, a través de Moisés, hizo cosas grandes. Y Dios le habló a un pueblo que había escogido. Y a través de muchas ceremonias, rituales, Dios estaba revelando quién Él verdaderamente era. Él quería que esta gente reconociera quién Él era. Él se les estaba revelando gradualmente, a través de ceremonias, a través de ritos, a través de sacrificios. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice la Biblia de que estaba a punto de celebrarse la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. Israel celebraba 3 fiestas. Celebraba la Pascua, celebraba la fiesta de Pentecostés y celebraba la fiesta de los tabernáculos, que también se llamaba la fiesta de las cosechas. Pero en esta ocasión vamos a ir al libro del Evangelio de Juan para que leamos una porción bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 7, para que nos demos cuenta
Dice en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este pasaje que estoy leyendo aquí es precisamente el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta simbolizaba, o la enseñanza que tenía, era un recordatorio de lo que ellos habían andado en el desierto, que ellos habían morado en carpas en el desierto, que ellos habían visto a través de Moisés los milagros. Ellos se dieron cuenta de la provisión de Dios, de que por 40 años ni su vestido ni sus calzados se envejecieron, que en la noche había una columna de fuego y que en el día había una columna de nube. Todo esto era una revelación de Dios al pueblo, diciéndole quién él era. Pero en ese mismo desierto también les enseñó Él que todo el que se rebelaba contra Él tenía sus consecuencias. Dios se revela a través de su palabra, de sus mandatos, de la obediencia, y que Él bendecía, y que el que fallaba pues tenía sus consecuencias. Es aquí donde Jesús está haciendo memoria de esa fiesta precisamente. Los religiosos habían perdido el sentido de la fiesta, la habían perdido. El cuidado que nosotros tenemos que tener es muchas veces de poder perder el significado de lo que Dios nos está enseñando. Todo aquello, toda la sombra aquella de la fiesta de los tabernáculos era una sombra de lo que estaba aconteciendo en ese momento. El pan, la roca, Dios sacó agua de la roca en el desierto. Eso simbolizaba a Cristo. Ellos tienen a Cristo parado en el templo y no conocieron el tiempo. El tiempo de Dios había llegado. Dios se había revelado a través de su Hijo Jesucristo al pueblo, y el pueblo no se dio cuenta. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo está su vida? ¿Está usted sediento? ¿Está usted buscando agua donde no hay agua buena? ¿Está usted como la mujer samaritana buscando agua en el pozo? Y fue ahí, en ese pozo, donde Dios tenía una cita con una mujer de no muy buena reputación. Pero, como le decía en el principio, Dios tiene propósitos. Dios no es como usted y no es como yo. Dios mira el corazón. Y Dios llama a lo que la sociedad muchas veces ignora, lo que la sociedad desprecia. Dios llama y Dios pone su gracia. La puso sobre mí, la puso sobre usted. Y hoy puedo estar en este día hablando de las maravillas de Dios, de hablarle de un Dios que cambia, de un Dios que nos dio de esa agua, que yo pude probar esa agua y que ha cambiado mi vida, y que no cambiaría por nada de este mundo cambiaría lo que Dios me ha dado. No hablo de lo económico, que Dios me ha bendecido en todas las áreas, pero no hablo de eso. Hablo de lo celestial.
Así como Pablo le dijo a los filipenses, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de allá de los cielos. Porque los filipenses se la habían creído. Los filipenses se creían romanos, ellos se sentían orgullosos de esa ciudadanía, de ser romanos, y ellos caminaban como romanos y se sentían, y Pablo les dice, hey, tranquilo, que nuestra ciudadanía no es de aquí, su ciudadanía no es de aquí, vivamos como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de la tierra, porque nuestro Padre tiene moradas preparadas para nosotros allá. Y los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde Dios está llamando a gente que se comprometa. Aquí, todos los religiosos de ese tiempo no entendieron el tiempo de Dios. Las promesas se cumplieron, el verbo de Dios estaba parado frente a ellos y no lo entendieron. Muchos no lo entendieron, pero sí hubieron varios que sí pudieron alcanzar y pudieron darse cuenta que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. No sé usted cómo está su vida, pero déjeme decirle que Dios está llamando. Si usted tiene sed, venga a Él y beba. La mujer samaritana iba todos los días a buscar agua a ese pozo y volvía a tener sed, pero se encontró con Jesús. Y Jesús le presentó quién Él era. Le dijo, si tú bebieras de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Tú has buscado en los hombres y te has dado cuenta que no has podido saciar tu sed. ¿Dónde usted ha buscado? Y se ha dado cuenta que no. Muchas veces usted está sentado en una banca y está sediento porque usted ha buscado en cisternas rotas. Usted ha puesto su confianza en lo que no tiene que poner su confianza. Tenemos que poner la confianza en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de Moisés, en el Dios de David. Que aunque se levante el enemigo como se levante, Jehová levantará bandera. Dios llama y Dios capacita, y Dios tiene un tiempo para las cosas. Dios llamó a David y Dios lo preparó para un tiempo especial. David, Dios lo preparó allá en el silencio, detrás de las ovejas. Cuando David se presenta delante de Saúl, que el pueblo de Israel estaba siendo atemorizado por este gran gigante, David saca las credenciales que no se había oído antes. Porque acuérdese que Saúl, como rey, tenía una gran responsabilidad, porque el paladín que estaba allá le había dicho que si él ganaba, ellos iban a ser esclavos de los filisteos. Pero si el guerrero que levantaran de Israel ganaba, ellos iban a ser esclavos. Cuando Saúl vio a David, Saúl no le pareció que David fuera el hombre. Saúl juzgó por las apariencias. Saúl lo vio pequeño, lo vio que no era un hombre de guerra y que el que estaba allá era un hombre de guerra. No ignoremos que era un gigante de verdad. No era algo que se habían levantado, era un gigante que todos sabían que era un hombre experimentado en la guerra. Cuando David se presenta delante de Saúl, David le dice, yo voy a pelear con ese incircunciso, porque David había sido ya formado al carácter de Dios. David conocía al Dios de Moisés, David conocía al Dios de Abraham. ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿Qué Dios tiene usted? David le dice, porque tenía que convencer a Saúl primero, porque Saúl iba a depositar en el guerrero
la vida completa de todo Israel. Y David le dice: Rey, cuando yo estoy cuidando las ovejas, cuando yo estaba cuidando las ovejas allá de mi padre, si un oso se levantaba y me quitaba una oveja, yo corría detrás de oso y le quitaba la oveja, fuera oso o fuera león, yo se lo quitaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba conmigo. Todo el pueblo había caído en temor, porque el gigante estaba ahí. ¿Cuál es el gigante suyo? Déjeme decirle que hay un Dios. El Dios de David es el Dios en el cual usted tiene que poner su confianza. No mire las circunstancias alrededor. David miró que por encima de aquel gigante había otro gigante más poderoso. Y David emprendió la batalla. Por el único lugar donde podía entrar la piedra, por ahí el Espíritu Santo agarró esa piedra y la puso donde tenía que ponerla. David entendía que no era con su fuerza, porque David lo dijo: yo vengo contra ti, no con espada, ni lanza, ni jabalina, vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es ahí donde nosotros vamos a tener victoria. No le estoy hablando de prosperidad, no le estoy hablando de prosperidad económica. Yo no le estoy hablando de que todo le va a ir el color de rosa. Le estoy hablando de que vamos para el cielo y que posiblemente no todos pasen lo mismo. Posiblemente usted esté viviendo una vida difícil, posiblemente esté viviendo una vida fácil, pero Dios es un Dios poderoso y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Como ministros del Evangelio, como sacerdotes de la casa, como gente de Dios que anda caminando en cualquier lado, tenemos una responsabilidad grande. Hay una necesidad grande afuera y nosotros somos los llamados como hijos de Dios, como embajadores del reino, a poder llevar un mensaje verdadero. Y eso no se puede si usted no entra y somete su vida a que su vida sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que no es su sabiduría, no es mi sabiduría. Yo voy a terminar con esto. Yo estaba leyendo la noticia en Miami, un policía este policía tiene una hija. Esta hija tiene un cáncer terminal. Meses atrás le habían quitado una pierna porque el cáncer había matado esos nervios y esa pierna había que cortarla porque para seguirle dando días de vida. Este policía, como padre, no hallaba qué hacer. Estaba sediento y no encontró el agua. Tomó la decisión de agarrar su pistola, pegarle un tiro a su hija y pegarse un tiro a él. Y me impactó tanto esto porque ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo si Dios me hubiera puesto a este hombre una hora antes de hacer eso? ¿Qué usted le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho yo? Me quedé sin palabras y entendí que solo Dios conoce la necesidad de alguien. Usted no sabe la persona que tiene al lado qué necesidad puede tener, pero Dios sí la sabe. Y esa es la responsabilidad de nosotros, de poder ser hijos de Dios verdaderamente y poder llevar una palabra que pueda suplir la necesidad de la gente. No mi palabra, no su palabra, es la palabra de Él, porque Él sí sabe llegar, Él sí sabe brindar, Él sabe llegar a la necesidad.
Meditemos en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio grande que nos das, Señor, de poder poner tu palabra. Que esta palabra que ha sido predicada, Señor, pueda llegar a cada corazón, que pueda suplir la necesidad. Así como ese día te paraste en Jerusalén y dijiste: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Que tú puedas hacer esa agua que pueda llegar a esa alma necesitada. Te lo pedimos, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por su atención.